Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes o quien nos estén escuchando. Yo soy Bárbara Yo soy María. y el día de hoy te planteo la siguiente pregunta, María. Aclarar que si suena algo es el viento. Te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué lo puede más en esta vida? Ujú. ¿Las ganas, o sea, el deseo, el miedo, salud, Gracias. el arrepentimiento o el amor? ¿Cuál es el motor de esta vida? Son muchas opciones. Sí, son muchas opciones. La verdad que la pregunta original es ¿qué lo puede más? ¿El miedo o el deseo? Bueno, hablando desde mi experiencia de vida, a mí siempre me ha podido más el miedo que el deseo. Y no es una manera de vivir que recomiende, la verdad. Por lo tanto, creo que el miedo puede más si no lo controla. Pero el deseo te lleva a mejores lugares siempre y cuando estés deseando cosas correctas, ¿no? Obviamente. ¿En qué momento tú has sentido un miedo que ha podido más que tu deseo? Yo siento que yo al ser una persona ansiosa, lo sé por mí, no, nunca he ido a un psicólogo ni estoy diagnosticada, pero sé que tengo un problema de ansiedad em, por cuestiones de la, la inseguridad en Venezuela, etcétera, que me crié así. Em, ¿Cuál fue la pregunta, perdón? ¿Que en qué momento de tu vida? Ha podido más el miedo, ajá. En todo momento. En todo En momento. todo momento ha podido más el miedo que el deseo. En todo momento ha podido más el miedo que el deseo. Mira, Yo sé, pero eso es a rasgos generales. Dime, bueno, habla. nosotras tenemos nuestras dos mejores amigas de más de 20 años de que nos conocemos en la península. ¿Y tú crees que yo me he podido montar en un avión para ir para allá? No es no tener dinero. ¿Tú crees que yo he querido pasar por el proceso de un avión? No. Bueno, no es que no he querido pasar por el proceso. Es que le tengo tanto miedo que no lo hago al avión. Entonces yo me pongo a pensar, si así es para ver a una gente que de verdad te importa, que no ves hace años, que tienes los medios, ¿cómo será para otras cosas en la vida? O sea, te estás perdiendo de muchas experiencias y de lo que tu propio cuerpo y psique te dicen hacer porque no sabes controlar tu miedo. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo me he dejado controlar por el miedo? Siempre. Bueno, no siempre. Desde que tengo conciencia así, raciocinio, ponte tú desde los 10 años No, menos. o menos. No, Desde el no. episodio de delincuencia en Venezuela, digamos. Ok. Que fue como a los 6 años. Yo considero que un deseo fuerte Puede más. que roce la necesidad o el deber puede más que el miedo. Es verdad. Es verdad. Pero entonces debe uno sintonizarse más con su lado que desea o más con el lado que se atemoriza. Bueno, en mi caso, más con el lado que deseo. Deberías hacerlo. Sí, hay gente que debería sentir un poco de miedo en su vida. Claro, Mm, pero en mi caso, en nuestro caso, me parece correcto decir en nuestro caso, debemos conectar más con el deseo. También es cierto que ponte tú, si tú vivieras en la península, yo fuera. por eso. Yo fuera cada rato para allá. Y me mamo mi avión y mi todo. Porque tú estás allá, porque, o sea, tú eres yo soy tú, estamos súper unidas. Claro, pero entonces el deseo lo puede más que el miedo. Sí.
muchos Sí, ámbitos y muchos, Sí, pero el miedo es muy, 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 muy poderoso. muy Y paralizante. no hay que darle, no hay que darle tanta cabida. Para nada. Abajo el miedo. Abajo el miedo. Abajo el miedo. Esto va a llegar a otro... Esto muere aquí, ¿verdad? Yo creo que no tiene... Esta conversación. Ajá. No, yo siento que es importante hablar de por qué sentimos miedo. O sea, la respuesta física al miedo, o sea, digamos las manos que tiemblan, el estómago, yo lo siento en el estómago. Son cosas primitivas. Son para pararnos de algo que nos puede costar la vida. Pero si tú sientes eso, al montarte en una bicicleta, o a, no sé, a entrar a un restaurante nuevo, por ejemplo yo, que no es miedo, pero sí es miedo, ¿no? En realidad sí es miedo, porque sí, es un miedo chiquitico. Si sientes eso al hacer esas cosas normales, te está paralizando la vida. No Ya. estás disfrutando, no eres plena, porque estás todo el tiempo restringida por una cosa que no existe, porque tú la dejaste suelta y descontrolada y ahora ve a ver tú cómo vas a hacer, porque ahora tú vives con esto, es como un bichito. Yo veo el miedo como un bichito que yo tengo adentro, que crece así, que va creciendo, veo como todo blanco, y veo un bichito como un piojo. Y va creciendo, creciendo, haciéndose más grande, más grande, más grande. Como el tamaño de un huevo. O sea, un huevo de gallina. Un huevo de gallina. Y cuando tengo miedo, entonces ese bicho no puede estar así cuando, cuando yo voy a estar, cuando voy a ir a una playa nueva, por ejemplo, que nunca he ido y no sé cómo llegar y estoy agarrando una ruta de autobús nueva. ¿Por qué te da tanta risa? Ay, Dios mío, es que tú eres demasiado venezolana. Venezolana es que vale a mal pensar. Chinazo tras chinazo. Perdón. Un chinazo, para quien no maneje el vocabulario, para quien no sepa la existencia de la palabra, un chinazo es una... No es una palabra, es una frase, una expresión, algo dicho que se puede prestar para malinterpretaciones de índole sexual, obviamente, y por lo general tiene que ver con el hombre. Y sus órganos reproductores. El hombre y sus órganos reproductores. O, mejor dicho, los órganos reproductores del hombre. En Venezuela, al órgano reproductor del hombre se le dice huevo. Huevo. O sea, se le maldice, ¿no? En realidad, no maldecir, sino no es una palabra oficial o una grosería. Es una grosería, es una Entonces- palabra vulgar. Entonces yo al decir huevo de gallina, pues bueno, Y ya, después estás diciendo... que el tamaño, tío, no sé No, qué. ¿qué está? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste después? A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, ya, Bueno, ya no me importa. acuerdo, ya, después de escuchar esto. Y si es un bicho que... El bicho. Ay, bárbaro, No, pero... no, pero eso se nos ha pegado No, porque no. eso es en... Eso es en Puerto Rico. Eso es aquí, en aquí eso no vale. Entonces es un insecto que se hace gigantesco y debería hacerse gigante si tú tienes un tigre enfrente. que está por comer. Si estás en la punta de una montaña, cerca de un precipicio. No si vas a entrar a un lugar nuevo, si vas a hablarle a alguien por primera vez. O sea, eso no puede suceder. Pero es que tú crees... O sea, Yo le he dado rienda suelta a ese insecto. yo considero que uno debe empezar a separar el miedo de los nervios. Porque cuando estos dos se juntan, es una parálisis total. Una cosa es que a uno le dé nervios una situación nueva. Y otra cosa es que uno le dé miedo. Pero si uno se mete en la cabeza que uno es miedoso,
o que uno es nervioso, te vas a permitir a ti mismo ponerte nervioso a niveles tóxicos. Literalmente tóxicos. Literalmente. Por situaciones nimias y que pasadas un minuto no valen el sufrimiento No, para que nada. acabas de pasar y los nervios por Para los nada. cuales acabas de hacer que tu cuerpo pase, los nervios que acabas de hacer que tu cuerpo experimente. La culpa que yo he sentido en mi vida, la cantidad de veces que he sentido culpa por haberme puesto ansiosa, o sea, nerviosa, o sea, un miedo de verdad visceral por cosas imaginarias. Algo que no estaba pasando, algo que yo creía que estaba pasando. Es incontable. Y me siento mal, ¿eh? Cada vez que pasa algo, o sea, cada vez que paso por un episodio así y sale a relucir la realidad que es que no está pasando nada, me siento de un mal. Me siento mal porque digo, es que yo no aprendo. No aprendo. No aprendo, no aprendo, no aprendo. Y ¿sabes cuándo se me va a quitar esto? Cuando aprenda. ¿Y cuándo vas a Cuando aprender? yo misma diga, no voy a permitir esto, porque es que es un patrón de comportamiento, es como, parece como casi un trastorno como obsesivo compulsivo, como yo tengo que hacer esto y esto y esto. Si no me preocupo, va a pasar algo malo. Porque si estoy muy relajada, un castigo de Dios para decirte, viste. Y uno no puede pensar así, porque ¿qué martirio es este? Esto es vivir un martirio. Tener el miedo tan a rienda suelta, la ansiedad tan desarrollada como la tengo yo siento que hay gente que tiene peores problemas que yo. Sí, sí, Obviamente, claro. obviamente. Pero siento que es martirizante en el sentido de no poder llevar a cabo una vida normal porque estoy siempre pensando en qué va a pasar aquí, en hoy, con esta persona. O sea, me vuelvo como un pulpo que quiere abarcar todo y yo no soy un pulpo. Uno no puede estar en control de todo. Y una vez aceptes que tú no puedes tú no tienes el control de todo, a lo mejor, no es que, ay, te van a pasar súper cosas buenas y te vas a ganar la lotería, pero a lo mejor te vas a estar tranquila, vas a estar en paz. Y yo creo que esto del miedo, la ansiedad, el insecto, el miedo que se le da rienda suelta, se pronunció de cierta manera al nosotras... Se pronunció. se afincó, se pronunció. Pronunciado, algo muy pronunciado. Ok. Ujú. Se empeoró, básicamente, empeoró. Una vez nosotras supimos todo esto de la ley de la atracción. Entonces, claro, tú le dices eso a una persona de 14 años, que va a pensar, la persona de 14 años que cree que se la sabe todas, hola. Primero, porque tú a los 14 años tú crees que te la sabes todas. Porque siempre crees que te la sabes todas, a todas las edades. Y más en ese ámbito de inmadurez, del colegio, que nada más lo que has vivido es eso, pues. Tú le das a una persona esas herramientas, una persona inmadura, esas herramientas y va a estar totalmente psicoseada, porque es querer controlar cada pensamiento, porque la ley de atracción te dice que lo que piensas lo atraes. Entonces, si piensas esto porque se te va la cabeza para allá, ay, no, X, no puede ser, tengo que pensar esto al principio del día todo completico y rezar estos padres nuestros así, unir la espiritualidad con la religión y unirla para hacerme una llama violeta de protección, porque si no lo hago, va a pasar algo malo. O sea, entonces se une a la ansiedad con una obsesión por controlarlo todo y si no lo puedes controlar, es malo, no es malo, es que no lo puedes controlar y ya. Es que es muy potente y eso ha dejado rastro en mí, ¿eh? Sí.
Yo me he ido zafando de eso porque, claro, después eso fue antes del infierno humanitario en Venezuela. Que pues tú no te ibas a estar pendiente de que andas pensando en pensamientos positivos. No, estaba pendiente de comer. De qué ibas a comer hoy. Entonces eso se nos fue quitando. Pero sí es cierto que deja un rastro mental a nivel de ansiedad, de nervios, de miedo. Porque es como que si no me preocupo, si no hago algo por esto, bien sea rezar o preocuparme hasta que me duela el estómago, no sirve, no estoy sirviendo. Y si pasa algo, fue culpa tuya. Claro. Fue culpa tuya que no te preocupaste lo suficiente. Entonces es arrecho. Es arrecho. Creo que esto no es miedo, sino, o sea, es un poco más departamentalizado. Departamento del miedo en cuestión ansiosa, diría yo. ¿Y cómo crees tú que uno puede aprender a separar los miedos paralizantes de los nervios, considero yo, humanos, normales, en el día a día? Creo que lo que nos serviría a nosotras sería exponernos a distintos tipos de cosas fuera de nuestra rutina normal. Diaria. Exacto, una rutina diaria. Y al exponerte tú creas esa evidencia, esa experiencia en tu cabeza y tienes como este punto de partida de que, si lo hago me va a salir bien porque hice tal, o no me va a salir bien y ya, y no lo vuelvo a hacer, ¿no? Creo que muchas veces el miedo es como no saber. Es que no sabe. Si supieras, no sintieras miedo. Ya. Y uno O tiene sea, que aceptar el hecho de que uno no sabe. Exacto, y que a veces es bueno exponerse ante ciertas cosas para tú ver si está bien o está mal. Por ejemplo, conducir. Yo conduje muchas veces en Venezuela, antes de la licencia, el carnet de conducir, y no sentí miedo, pero al haberlo dejado hace tanto tiempo y no haberlo hecho aquí nunca y que aquí la ley es otra y si te ven conduciendo te paran y te ponen una multa y multan a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu prima, se va creando como un miedo a hacer algo que yo ya hice. Qué loco, ¿no? Sí. Qué extraño funcionamiento de la mente humana que te hace sentir miedo por algo que ya hiciste y viste Sí. que no... Que bien hecho no hay nada que temer, ¿no? Sí, también está como este arraigo a tu identidad miedosa. Ok, eso es un buen punto. Como que, no, yo no hago eso porque yo soy así. Yo no, ¿tú crees que yo voy a viajar? ¿Tú crees que yo voy a ir de viaje a Marruecos que me cuesta, o ponte tú, 80 euros, que no cuesta 80 euros? 80 euros, que yo voy a ir para allá. No, si a mí me dan miedo los aviones. Te estás perdiendo la experiencia de conocer un nuevo país, una nueva cultura. Mira, ya simple hecho de que por tus ojos entre algo nuevo que nunca en tu vida habías visto. Fascinante. Que pruebes nueva comida. Ya eso vale la pena montarte en el avión. Entonces, no, es que a mí me da miedo los aviones, no voy a hacer eso. Coño, si no haces eso, que te es tan fácil, que no es el viaje a Japón, que eso sí cuesta dinero, digo. Entonces, ¿cómo tú pretendes crecer y desarrollar tu personalidad, desenvolverte en este mundo si tienes tanto miedo a todo? Esto es un regaño a nosotras mismas. Exactamente. María, escucha esto. O sea, María, yo. Bárbara. Deja la paja. Ponte la cuca bien puesta. María, por favor. Cuca es algo distinto en Colombia, ¿ok? Esto no, yo no estoy hablando de la venezolana. No.
No, pero es en serio, o sea, te atas a lo que siempre has sido y así tú tengas un deseo, como una curiosidad de, no, es que no puedo porque le tengo miedo a los aviones, no. Yo creo que eso es algo que más bien empeora, ¿eh? Con los años. Sí, Porque te quieres como anclar a cómo eres tú. sí, lo del loro viejo no aprende a hablar. Ajá. Ujú. Te quieres anclar a cómo eres tú por yo no sé qué motivo, razón, circunstancia. Y te pierdes de cosas. Te pierdes de cosas. Y después el arrepentimiento y creas una persona infeliz. Claro, algo es. O sea, una cosa es que tú no quieras hacer algo y tampoco vaya con tu personalidad. Y otra cosa es que si sientas curiosidad por hacer esto otro Exacto. y tú te hayas metido en tu cabeza que esto no va contigo. Exactamente. Entonces, Por es ejemplo, como una batalla. a mí me dice, ¿qué prefieres? ¿Conocer Italia o irte a rumbear? Una discoteca, o sea, a mí no me importa rumbear una discoteca, te lo juro. Pero yo diría, coño, irme a Italia, qué bien. Pero no hago ninguna de las dos. No. O sea, yo no hago lo que quiero, básicamente. No es haz lo que no quieres para vencer el miedo, no. Porque te frenan tus Porque miedos. si te da miedo, hay que analizarlo. ¿Te da miedo o no lo quieres hacer? No lo quieres lo suficiente. Mira, yo simplemente, a mí me dan miedo los aviones, ¿verdad? Me da miedo montarme en un avión. Pero eso no quiere decir que yo quisiera tener un jet privado. Para nada, me sabe a culo tener un jet privado, no me importa eso. Yo quisiera poder montarme en un avión tranquila, bueno, y despegar y aterrizar bien y vivir todas las experiencias que el mundo tiene para ofrecerme. Pero Este vasto mundo. lo que yo tiendo a hacer en mi vida es como que lo que no quiero y lo que me da miedo lo uno en la misma canasta y no lo hago. Porque no quiero o porque me da miedo. Y así no puede ser, uno, claro, a veces tiene que hacer cosas que no quiere. Pero obviamente esto llega Por ejemplo. hasta un ámbito, ¿no? Por ejemplo, esquiar. No. No, me da miedo y no quiero. Viajar a Nápoles. Aunque hay montañas, hay distintas maneras de esquiar, Sí, digamos. pero te llama la atención. No me llama la atención, la verdad. Ok. Directamente. No, Ir a Italia a comer, ¿te llama la atención? sí, bastante. Ahí se come riquísimo. Yo creo que el fin de todo viaje ha de ser comer. Yo también. Para mí. Imagino que, claro, está la gente que hace senderismo y tal, la gente que nada, los surfistas, yo qué sé. Que nada. Ay. No, pero sí tiene que ser comer. Bueno, esto ya se está desviando un Sí, poco sí. del tema. Pero bueno, sí. En este episodio hablamos mucho. Espero que el thumbnail y el título reflejen el contenido del episodio, porque fue un poco desastroso, ¿no? La miniatura. Ajá, la miniatura, perdón. Pero sí, yo siento que el deseo puede más que el miedo, pero está en nosotros no darle rienda suelta al miedo para que este no llegue a abarcar el deseo y paralizarnos de hacer cosas que realmente serían nutritivas para nuestro desarrollo personal. Porque si no haces nada, está bien no viajar, pero siempre y cuando tú no tengas un deseo de viajar. Claro, una voluntad. Bueno, X. Y uno también tiene que saber diferenciar entre lo que no quiere y entre lo que quisiera hacer, pero resulta atemorizante. Porque tendemos a poner todo en la misma cesta, a descartarlo, a no pensar más en eso y a continuar nuestra vida cuando en realidad uno no sabe el arrepentimiento que pueda venir con
no haber hecho lo que uno pudo haber hecho si no tuviera ese miedo. Que es patético. Es patético. Yo siento que uno tiene... Mira, más que legítimo tenerle miedo a la inseguridad en cualquier país. Claro. Estoy pensando en Latinoamérica. O bueno, en la nocturna. Si eres mujer y tal. Eso está perfectamente correcto. Y lo aplaudo y te salva y tal. Pero hay otras cosas que uno dice, coño, no puede ser que yo le tenga miedo a los aviones, o sea. ¿Cómo lo voy a...? O sea, estadísticamente, un carro es peor que un avión. Y yo le tengo miedo a los aviones. Que no puede ser. Es a lo desconocido. Sí, total. Entonces uno tiene que, de verdad, intentar no superar los miedos, porque yo siento que, coño, ojalá se me quite el miedo al avión. Pero intentar ver el resultado como algo mucho más gratificante que el hecho de no haberlo nunca intentado. O sea, yo cuando me bajo de un avión y llego a mi destino, digo, ay, gracias Dios, y me siento mucho más contenta porque primero me monté el avión y aterrizó bien y porque llegué a donde quería llegar. O sea, voy a hacer lo que quiero hacer en este sitio, por ejemplo. Pero si voy a estar encerrada siempre en un sitio porque le tengo miedo a los aviones, aunque yo quiera descubrir el mundo, viajar, porque tampoco es la trotamundos y la nómada y la mochilera, pero no sé, yo tengo una curiosidad por muchas cosas. Tener esta curiosidad y estas ganas de conocer y disposición para aprender, incluso la de nosotras, y dejarla opacar por el miedo es patético. No puede seguir pasando. E invito a todas las personas que están escuchando a que dejen de lado sus miedos. El miedo sirve un propósito. El miedo no nos puede paralizar. El miedo nos tiene que ayudar a reaccionar de una manera lógica. El miedo sirve para que si tienes un tigre enfrente, tú decís, ¿para dónde agarro ahora? ¿Izquierda o derecha? No, porque el miedo da una adrenalina, te da poder físico. Entonces, no podemos usar esta energía, gastarla, desgastar el cuerpo todos los días con un miedo como si tuviéramos un tigre enfrente. Pero no, es porque estoy pensando en montarme en un avión. No se puede, así no se puede. Así que miren, agarren su billete, su pasaje. Cómprenlo, móntense en ese avión, que va a estar bien. Y la turbulencia, no se preocupen por la turbulencia, ningún avión se cae por turbulencia. Cagará, pero tranquilos, reposaditos. Ya basta. Bueno, stop fear. Ya, María, ya. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Bye, bye.